Ya son más de 50 años de sangre derramada en mi país. Los ríos, valles, montañas y mares se han teñido de rojo y la desigualdad se siente a cada palmo. No solo el narcotráfico ha alimentado el odio y la violencia, la concentración de las tierras, la corrupción, la exclusión política, la falta de oportunidades para un campo digno fueron la chispa que encendió la mecha del conflicto armado. Maldita guerra. ¿Cuántos más tienes que callar? ¿A cuántos más te tienes que llevar? ¿A cuántos más les acabarás hasta el derecho a la esperanza? La guerra tiene la capacidad para mostrar lo peor del ser humano y al mismo tiempo, solo en medio de la barbarie nacen las más hermosas y grandes expresiones de solidaridad y paz. No me arrepiento del día en que decidí no tocar un arma y preferí quedarme acompañando a aquellos que en medio del conflicto son capaces de responder a la violencia con sonrisas. Ir de la mano de esos héroes y heroínas que desde su territorio nos muestran que aún en medio del conflicto armado hay lugar para la esperanza y el cambio. No quise ser como mi tocayo, ese mambrú que regresó lleno de honores militares en un ataúd. Yo prefiero contar la historia del mambrú que no fue a la guerra. La percepción que tienen la mayoría de los colombianos sobre el posconflicto o sobre la paz después del acuerdo entre el gobierno colombiano y una de las guerrillas es diferente en cada una de las regiones. Así como el conflicto fue diferente en las regiones, estamos hablando de que las grandes capitales de Colombia no sufrieron el conflicto, no sintieron que era. Las zonas rurales de Colombia sí sintieron el conflicto. Vivir uno en el conflicto es muy tenaz para uno, ¿no? Y es mucho riesgo para la vida de uno, de la familia, de toda la comunidad. Aquí nunca se había visto un enfrentamiento, jamás. La guerra nunca había tocado pues estas partes, entonces de entrar de un día para otro en un conflicto armado, en una guerra, fue duro. Cuando estaban combatiendo, el ejército se atrinchaba pues en la casa de nosotros, ¿no? Y venían del alto, venían las granadas y los tiros de la guerrilla, y de acá detrás de mi casa salía la bala hacia donde estaba la guerrilla. Eso es muy tenaz para uno como persona que habita en la comunidad. La Fundación Mambrú Internacional es una fundación sin ánimo de lucro, organización no gubernamental. Trabajamos en la promoción y en la lucha por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la construcción de paz y la no violencia, y acompañamos a las comunidades víctimas del conflicto armado en su proceso de restablecimiento de derechos. La Fundación Mambrú somos todos. Somos el mambrú que no quiso ir a la maldita guerra. Somos el mambrú que se quiso quedar en su territorio trabajando por su gente, construyendo paz, sembrando plantas, sonriendo y llevando alegría. Somos ese mambrú. Sí, pues no me copió a mí, pero sí tiene que ser eso. No, hasta donde había entendido era solamente para la gente del barranco. Sí, claro. Conscientes de que los procesos comunitarios deben ser procesos diferenciales, enfocados en necesidades reales y tangibles de las comunidades, tenemos estos ejes transversales o ejes diferenciales, que son el enfoque de género, el enfoque medioambiental y el enfoque étnico. El proceso en Cajivío con la comunidad de Campo Alegre es un proceso en el cual estamos acompañando desde hace más o menos 2 años. Empezamos con un proyecto muy bonito con un enfoque de género que se llama Roja Directa al Olvido. El conflicto se vuelve mucho más crudo en el 2000 y el 2001 con la llegada de grupos paramilitares. Aquí
por donde estamos pasando, un grupo paramilitar en el 2001 a inicios del 2001 cometió lo que se iba a conocer como la masacre de La Rejoya. Asesinaron a sangre fría a muchas personas, bajaron a las personas de un bus y sin mediar palabra alguna los acostaron y les dispararon. Entre esas personas asesinaron a el líder, que es a quien honramos con nuestro proceso de Roja Directa al Olvido. En ese día asesinaron a Juan, que era el que organizaba el torneo de fútbol. Juan murió en esa masacre. La mujer campesina en Colombia ha sido uno de los sujetos mayormente afectados por el conflicto armado. En el registro oficial, por decirlo así, de personas desplazadas en Colombia, el mayor porcentaje ha sido de afectación hacia la mujer y especialmente hacia la mujer campesina, también por esa ubicación del conflicto en la ruralidad. La forma de ser de Roja Directa es generar ese espacio en que la gente se pueda encontrar, generar ese espacio en que las mujeres son las protagonistas, pero con todo y eso no dejamos de lado a los hombres. Es decir, todo viene acompañado por un proceso de empoderamiento al liderazgo de la mujer campesina, fomentar la equidad de género en un espacio que tradicionalmente ha sido como ocupado por los hombres, que es el fútbol. En este momento somos las más alegres porque resurgimos como mujeres, como jugadoras, como luchadoras. Se puede decir que somos como el ave fénix, renacimos de las cenizas. Muchas de nosotras mujeres ya somos cabezas de familia. Eso significaba que nosotros, la mayoría de nosotras, nos habíamos dedicado al hogar. La lucha de nosotras como mujeres es darnos a conocer nuestros derechos. Al margen de la guerra, hemos sufrido y nos han quebrantado muchos derechos. Entonces, nuestro propósito es ser capaces de sacar nuestras familias adelante, ser capaces de demostrarle a una comunidad que podemos, ser capaces de que somos libres y de que podemos lograr muchas cosas y que esto no es un trabajo solo para los hombres, de que tanto ellos como nosotras también podemos. Otra de las afectaciones que le sufrió la comunidad fue, y que actualmente sigue sufriendo, es la falta de acceso al agua. En parte por la afectación que se dio en la guerra de zonas de relevancia ambiental. Entre ellas podemos encontrar la Bocatoma y muchos nacimientos de agua. En la Bocatoma del acueducto se instaló un grupo armado e hicieron de este espacio, montaron ahí su taller de explosivos. Ese espacio lo llenaron de minas antipersona y a la fecha otra organización humanitaria se ha encargado de encontrar y desactivar. Aquí en la Bocatoma del acueducto se encontraron 13 artefactos. Pues ellos ya hicieron el respectivo control. Ahí están unos puntos marcados que son los puntos amarillos, es donde se encontraban las minas, ¿cierto? Pues sin agua no hay vida, aquí sin agua no seríamos nadie, ¿no? Entonces eso es lo que representa el agua para nosotros acá, es vida. Ya en nuestra junta hay un colectivo que es el agua, el territorio y la paz. Si conservamos el agua, conservamos el
territorio nuestro. Si conservamos el territorio nuestro, conservamos la paz. El proyecto de Sembradores de Agua tiene dos enfoques. Uno, el humano, ¿sí? Que lo que busca es recuperar esos espacios medioambientales a través del trabajo comunitario por una actividad que es la minga comunitaria campesina. Ahí se desarrollan los viveros, son viveros con enfoque forestal y con un enfoque productivo un poco a futuro. Salvar el medio ambiente a través de la reforestación y fomentar su producción o su productividad desde el enfoque campesino. Una minga para mí es una reunión de varias personas que nos reunimos a trabajar en grupo para darle como un impulso a un proyecto, ¿no?, que nosotros tenemos en este instante. La minga viene de nuestros ancestros, y de nuestros ancestros, ¿qué quiere decir? Desde nuestros indígenas. Nosotros hacemos parte de consanguíneos de nuestros antiguos indígenas de nuestro país. Creemos que la naturaleza es un sujeto de derechos y también es una víctima del conflicto. La tierra significa, ella es nuestra madre. De ella Dios nos creó y por eso la queremos y la respetamos. De la tierra es que nos da los frutos, de la tierra es que nos da el agua, de la misma tierra sale el viento. Entonces nosotros, si destruimos nuestra tierra, destruimos nuestra vida, nuestro futuro. Vengo de un pueblo muy pequeño que fue gravemente afectado por el conflicto armado. Entonces puedo reconocerme en las personas víctimas con las que trabajamos a diario, puedo reconocer ese temor, ese vivir con la angustia, ese estar en esos espacios en el que ves al agresor y en el que aprendes a convivir con el agresor, y que el agresor empieza a ocupar esos momentos de la comunidad, esos momentos de la vida que la violencia nunca debe ocupar. Colombia es un país rural y las comunidades están en la ruralidad. Toda esa forma en la que toda la gente se relaciona con toda la gente ha sido la forma en que las comunidades han sobrevivido a la guerra. Vivir en comunidad a veces no es tan fácil porque cada persona tiene un pensamiento diferente, y vivir en comunidad también significa respetar la opinión de las demás personas, respetar los géneros. Pues es algo como bonito, ¿no? Como poder uno sentir esa alegría de esa unidad con esas personas, todo lo que se ha venido viviendo en las reuniones. Estas comunidades tienen esa puerta abierta en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero la JEP no les puede brindar el acompañamiento técnico directo a ellos. Ahí es donde la Fundación Mambrú Internacional trabaja. La JEP tiene que hacer alianzas en los territorios para poder tratar de lograr dar cumplimiento a los nuevos derechos que tienen las víctimas, al derecho a la verdad, al derecho a la justicia, al derecho a la reparación y al derecho a tener garantías de no repetición de las atrocidades que se cometieron durante el conflicto armado. ¿De acuerdo? Propia tradición.
tradición jurídica y adaptarla para La Fundación Mambrú Internacional está capacitando, está multiplicando la información para efectos de que jóvenes estudiantes universitarios o egresados de facultades como antropología, ciencia política, comunicación social, investigadores que ya han sido egresados de las universidades, puedan eventualmente hacer un trabajo de apoyo y de acompañamiento a las organizaciones de víctimas que tienen tremendas dificultades para procesar su información, para escribirla y poder entregársela a la Jurisdicción Especial para la Paz. Dado que el conflicto tiene una dinámica muy activa en Colombia y que el Estado colombiano lastimosamente ha tenido una ausencia en las zonas rurales principalmente, se tiene la percepción de que se está reeditando una nueva guerra o un nuevo conflicto. Paz para mí es armonía, es uno vivir, tener como esa tranquilidad y como seguridad también, ¿no? La paz para mí son oportunidades para todos los colombianos. La paz para mí significa conservar el medio ambiente. Significa que hemos podido volver a renacer. La paz para mí significa esperanza. Para mí la paz es tener todas las condiciones para vivir bien. La paz es la paz aquí en cualquier parte del mundo. A 3 años de la firma del Acuerdo Final para la Paz Estable y Duradera, la violencia ha vuelto a los territorios más afectados. La reocupación territorial, las disidencias de las FARC y la creación de nuevos grupos armados hacen que la paz sea cada vez más difícil. Además, la voluntad del gobierno por apoyar los procesos de construcción de paz cada día son menores. Es en ese escenario en donde el trabajo de la Fundación Mambrú Internacional cobra más sentido. No bajaremos los brazos y seguiremos luchando por construir la paz. Si quiere apoyar a la Fundación Mambrú Internacional, puede hacerlo a través de la promoción de este documental o haciendo un donativo en nuestra página de internet. También puede trabajar con nosotros como voluntaria o voluntario. Hermanos y hermanas, padres y madres, amigos y amigas, gloria a todos los caídos y víctimas de esta larga confrontación que hoy termina. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra, perdón.